Buenas tardes para todos, feliz lunes y hoy es el primer vivo de la semana. Voy a estar con Guillermo hablando de la responsabilidad afectiva y emotiva y mañana voy a estar hablando con Sky sobre el método Wim Hof. Perdón por la demora, tuve un problemita de conexión hoy. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo pasaron el fin de semana? A ver si ya lo veo a Guillermo. Ahí está, perfecto. Ahí va. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Te escucho un poquito entrecortado, a ver. A ver ahora, ahí va. Hola, Sí, perfecto. ¿Cómo estás? te escuché que estabas con la conexión medio rara también. Sí, no sé qué me pasa. Puse ahí para empezar el vivo y me decía que estaba esperando la conexión, así que saqué la señal del Wi-Fi y ahí agarró. Ahora yo te ¿Todo veo y te bien por escucho ahí? perfecto. Sí, súper Bien, genial. Bueno, contento, súper agradecido del excelente. espacio, así que contento de compartir acá. Gracias a vos bueno, por tu tiempo y por estar acá. Hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad afectiva, ¿verdad? Sí, un poco, Contámonos un poco qué es eso. Me un gustó el poco nombre. la temática es esto, ¿no? La responsabilidad vincular y un poco traer esta idea de lo que se habla tanto ahora de la responsabilidad afectiva, pero también incorporar o incluir o traer otro concepto que tiene que ver con la responsabilidad emotiva, ¿no? Un poco la idea de lo que tenía ganas de plantear era hablar de esto que para poder vincularnos de manera responsable tenemos que tener también en cuenta nuestras habilidades a la hora de conectarnos y de vincularnos, y que se está hablando tanto de esta responsabilidad afectiva que tiene que ver con cómo afectamos, ¿no? A partir de nuestras acciones a lesotres y cómo lesotres nos afectan con sus acciones a nosotros, pero que para poder llegar a ese punto de responsabilidad, lo primero que tenemos que desarrollar un poco es esta responsabilidad emotiva, ¿no? Poder hacernos cargo de nuestra sensibilidad, nuestras emociones, cómo estamos sintiendo, y empezar a entender un poco esta necesidad de permitirnos entrar en contacto con ese mundo sensible, interno y propio para poder reconocernos en nuestras propias vulnerabilidades y desde ese lugar vincularnos, relacionarnos de manera mucho más responsable, ¿sí? Que parece ser una temática que hoy en día está como bastante ahí tensa, ¿no? Ni hablar de la cuarentena, la virtualidad y todo lo que tiene que ver con esta etapa que estamos viviendo, pero ya son temáticas que se vienen arrastrando, ¿no? Como con un montón de conceptos que cada vez se van multiplicando más y que tienen que ver con esta falta de responsabilidad a la hora de vincularnos, ¿sí? Que no es tanto una falta de responsabilidad porque tengamos que responder de determinada manera, sino que tiene mucho que ver con esto de poder entender que afectivamente todos, todas necesitamos básicamente lo mismo, ¿no? Atención, cariño, presencia, disponibilidad y sobre todo una comunicación fluida y clara para poder entender, ¿no? Cómo nos estamos vinculando. Justamente lo que genera los mayores problemas o malos entendidos o conflictos dentro de todo lo que tiene que ver con lo relacional vincular es la comunicación poco clara, la comunicación no fluida, la comunicación no responsable, ¿sí? Entonces, un poco quería hablar de estas temáticas que me parece que vienen muy al caso y que justamente se dio en este momento previa a una luna llena que viene a cerrar, ¿no? A concluir. Mañana tenemos una luna llena en Pisces que viene a concluir un año entero, ¿no? A nivel astrológico de procesamiento emocional. La luna llena en Pisces es la que concluye o finaliza lo que es el año astrológico lunar emocional. Entonces hablar de esto me parecía como súper oportuno para profundizar un poquito en estas temáticas. Bueno, genial. Es gran introducción, muchas gracias.
Y esto de relacionarnos, ¿no? ¿De dónde surge la no responsabilidad? Pregunto No, esto como para detectar, ¿no? Como para que seamos más conscientes al momento de relacionarnos y dónde por ahí en lugar de ir para la derecha nos estamos yendo para la izquierda, este, para autoidentificar ese momento y poder hacer ese cambio y vincularnos de una forma responsable. yo siento que tiene mucho que ver con esto de no poder ser responsables emotivamente, ¿no? Como siento que lo que produce la no responsabilidad tiene mucho que ver con esta dificultad que tenemos para conectarnos con nuestro mundo sensible y poder identificar cuáles son nuestras necesidades, ¿sí? Cuando nos vinculamos o cuando nos relacionamos, todo lo que tiene que ver con nuestra afectividad basada en los deseos y las necesidades que manifestamos, que son estas necesidades primarias, ¿no? Basadas en nuestros apegos más infantiles, aparecen y se ponen muy presentes porque justamente cuando abrimos el corazón a relacionarnos o encontrarnos con un otro, desde ese lugar de ir generando intimidad, ir descubriéndonos, a ir descubriendo con quién nos estamos relacionando, porque empiezan a aparecer un montón de cosas nuevas, también se desatan o se destapan o se liberan todas nuestras inseguridades. Y muchas veces lo que lleva a esa no responsabilidad afectiva tiene que ver con este no poder asumir, ¿no? Aquellas cuestiones que más nos cuesta resolver con nosotros mismos. Entonces, transformamos a ese otro, esa otra, en justamente el depositario de todo eso que nosotros no nos permitimos ver en nosotros y empiezan a producirse todos estos conflictos muy actuales, ¿no? Como el ghosting, el breadcrumbing, bueno, todo un montón de, el benching, ¿no? Como hay un montón de relaciones que tienen que ver con No, la actualidad. no tengo ni idea de qué son esas tres cosas que Bueno, mencionaste. te cuento un poco porque son como las cuestiones que están ahora muy presentes, ¿no? El ghosting es esto de empezar a entablar una relación donde parece que va todo bien y todo marcha y como que nos estamos abriendo, conociendo y queriendo construir algo de ese vínculo y de repente uno ghostea, desaparece, fantasmea, ¿no? Y deja de estar disponible, ¿no? Ya no contesta ningún mensaje, ya no aparece más, ya como fantasma, Casper, Sí, ¿sí? Eso es como se una de las desapareció de cuestiones la Tierra, se lo tragó la Tierra. y uno empieza como a preguntarse, ¿no? Como que ese otro desaparezca hace que uno empiece a preguntarse como qué hice mal, qué pasó, qué no le gustó, ¿no? Y empieza como todo un proceso donde uno también empieza a fantasmear con uno mismo, empieza como a desconectarse de lo esencial y de lo genuino que uno tenía ahí para compartir, porque cuando el otro desapareció, de repente yo me quedé como en la nada misma, ¿sí? Entonces es una de estas formas vinculares poco responsables donde justamente ante las inseguridades que puede desarrollar o aparecerse en cualquier tipo de vínculo, la persona elige simplemente borrarse, ¿no? Como no es por acá y en vez de asumir la responsabilidad de decir no es por acá, la verdad que hermoso lo que compartimos hasta este momento, pero me voy a retirar de este vínculo, de esta Claro, relación. ahí está la responsabilidad de por ahí darle un cierre, que la otra persona no se quede eh, maquinando en su cabeza que por ahí hizo algo mal o por qué desapareció o qué pasó. A eso es lo que te referías con el tema de ser responsables emocionalmente. Exacto, ¿no? Como si yo no Bien, soy responsable afectivamente, ahí empieza a pasar algo de esto, ¿no? Voy a generar algo, voy a afectar a la otra persona de alguna manera claramente negativa, ¿no? Porque siempre que hay un fantasma aparece un cazafantasmas que va a empezar a intentar que el otro aparezca, entender qué pasó con esa relación, ¿no? Donde venía bien. todo bien y de repente ¿Qué? no hay nada más. Desaparece. ¿Cuál fue el otro? Nombraste dos términos más. Nombré el breadcrumbing, que es como el que Eso. está ahora muy de moda, que tiene que ver con esto de te doy migajas, ¿no? Breadcrumbing es un término en inglés que significa algo así como migajas de pan, ¿no? Sí, Entonces tiene sí, que ver como con las esto donde, palomitas. Te voy tirando a medida que te tengo ahí, con como las migajitas. te tengo ahí comiendo un poco de la mano, como si fueras un pajarito, pero sin dar algo más serio y sin realmente abrirme y compartir, ¿no? Desde ese lugar de intimidad. Entonces, tiene esta cuestión de te doy las migajas, pero no me comparto, no me abro, ¿no? Entonces tampoco estoy siendo responsable de los afectos que estoy construyendo ahí, ¿no? Es importante entender que todo lo que tiene que ver con la falta de responsabilidad afectiva está muy vinculado a una poca madurez emocional, a una poca inteligencia para
vincularnos con nosotros mismos y por ende para construir o crear, ¿sí? O consolidar vínculos con los demás, que puede ser un vínculo sexoafectivo, de amistad, social, laboral, no importa, ¿no? La responsabilidad afectiva la podemos llevar a todos los distintos tipos de vínculos que existen y que hay, y empezar a entender la necesidad que tenemos de realmente poder abrir ese mundo sensible y compartirlo desde un lugar donde me hago cargo de lo que estoy sintiendo, donde me hago cargo de lo que me está pasando, donde puedo decirte si algo que hiciste me molestó o me enojó, y que tiene mucho que ver con esta necesidad de empezar a entender que el otro no nos hace de manera directamente, que cuando estamos construyendo un vínculo, el vínculo es lo que está entre nosotros, pero no es vos o yo, ¿sí? Esta frase también muy típica donde diluimos una relación como, bueno, no sos vos, soy yo, estoy en un proceso, que no sé qué, no como, está bien, perfecto, no sos vos, soy yo, no soy yo, sos vos, hermoso, pero el vínculo necesita un cierre, necesita dar una forma, ¿no? Para poder, en todo caso, concluir desde un lugar responsable. Un lugar responsable es poder definir algo de esto que está pasando ahí desde mis habilidades, ¿no? Donde me estoy haciendo cargo y pudiendo comunicar lo que estoy sintiendo, lo que estoy necesitando, lo que me está pasando con respecto a esto, y también ante mis habilidades, porque si yo tengo una habilidad de comunicar, o tengo una habilidad de escribir, ¿no? Como poder empezar a entender que la estructura vincular que tenemos constituida, ¿no? Como de manera más arraigada en nosotros, tiene mucho que ver con esta cuestión muy romántica, donde justamente encarnamos o tenemos esta necesidad de encarnar lugares tan heroicos que no nos permitimos el contacto justamente con esa sensibilidad que generalmente tenemos en sombras, ¿no? Eso que nos quita del lugar heroico, donde de repente, ¿no? Soy Superman y me aparezco ahí, entonces te muestro, ¿no? Como mi valor y mi nobleza y todo esto. Y a veces es tan simple como decir, che, no es por acá, realmente tenía muchas ganas, me hubiese encantado que sea con vos, y no es porque no estoy resonando o no cumplís con mis requisitos de lo que yo tenía ganas de que ocurra. No es como poder realmente nombrar esto sin temor tanto a la reacción que esto va a generar, porque esta es también una de las cuestiones que nos aleja de la responsabilidad afectiva. No me quiero hacer cargo de cómo el otro se lo toma, entonces directamente me voy, ¿no? Como, qué paja que el otro se enoje conmigo, o que se moleste, o que no le guste, o que de repente me haga una escena de angustia, entonces lo que hacemos es, me voy porque no me quiero hacer cargo de esto que está pasando, ni a mí, ni con el otro, ¿no? Entonces, justamente ahí hay un lugar de alejamiento muy profundo de nuestras emociones, de nuestro mundo emocional, de nuestro mundo anímico, que no nos permite terminar de construir, terminar no, yo creo que empezar a construir una nueva mirada del amor, ¿no? De esto que es la vincularidad, que realmente tenga esta conciencia más madura, ¿sí? Madurar no es que se tiene que volver aburrido, no es que se tiene que volver estructurado, no es que tiene que tener una forma hiperdefinida y encasillada y entonces es esto, sino que esa maduración tiene que ver con este poder estar generando constantemente convenios, ¿sí? En base a eso que uno va necesitando y deseando momento a momento, que es mutable, ¿sí? Pero que con esta idea que tenemos tan incorporada del amor romántico, nosotros queremos eternizar de por vida algo que constantemente cambia y muta, ¿no? Entonces hay un lugar ahí de poder encontrar esta asertividad, esta capacidad de poder volvernos más directos, ¿no? A la hora de comunicar, sin estar tan Ahí, ahí Clau justo pregunta, ¿y cómo ser asertivos? hermoso. Genial, justo en un momento más oportuno imposible, ¿no? Cómo ser asertivos tiene que ver con esta posibilidad de realmente reconocer el temor que nos da conectar con el propio deseo y con la propia emoción. ¿Sí? Porque muchas veces lo que hace que dejemos de hacernos cargo o no seamos responsables tiene que ver con que no podemos expresar esa necesidad o ese deseo, justamente porque tememos el juicio, la sanción y el rechazo, ¿no? Entonces, ¿qué actuamos hacia el otro? A ver, Justamente, juicio, sanción y rechazo. ¿sí? Que Bien. son como las heridas del alma anímica, ¿no? Como nuestra parte anímica tiene estas grandes heridas, la indiferencia también es una de estas, ¿no? Entonces, ante el temor a esto, justamente lo que actúo y manifiesto tiene que ver justamente con estas cualidades. O rechazo y desaparezco, o sanciono y no cumple y está todo mal con esta persona,
o juzgo, ¿no? Como no, de esa manera no, no quiero, o soy indiferente, sin hacerme cargo que hay algo de esto que me está movilizando, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante hablar de esto de la responsabilidad emotiva, que no tiene tanto que ver con cómo nos afectamos mutuamente, sino cómo me estoy sintiendo yo conmigo mismo dentro de este proceso, ¿sí? Es un camino quizás un poquito arduo, porque tiene que ver con esto de poder reconocernos en nuestra sensibilidad y a partir de esa sensibilidad hacernos cargo de lo vulnerables que somos, ¿no? Cuando decidimos abrir nuestro corazón y generar un vínculo. Insisto, ¿no? Un vínculo que puede ser sexoafectivo, quizás es el lugar donde esto más se nota, más se ve y se hace más evidente, pero que en cualquier tipo de vínculo y de relación puede aparecer esta no responsabilidad afectiva, ¿no? Como un vínculo laboral donde no le quiero decir a mi jefe que siento que estoy trabajando muchísimo tiempo y se me está pagando poco, por ejemplo, ¿no? Ahí hay también una no responsabilidad afectiva, donde no puedo estar comunicando mi malestar, entonces empiezo a ir de mal humor al trabajo, a llevarme mal con la gente, a ser menos productivo porque siento que estoy dando de más y que estoy recibiendo de menos, ¿no? Entonces todos esos desequilibrios que se empiezan a producir a nivel vincular hacen que nosotros empecemos a incrementar justamente aquello que no nos permite responsabilizarnos, ¿no? Que es como la herida interna, esa sensación de rechazo, juicio, sanción o indiferencia, no es ya tanto hacia el otro, sino que empieza a ser interna, y esto va expandiendo la brecha, ¿no? Esa incapacidad de generar un vínculo sano, ¿no? Esto justamente, cuando hablamos de vínculos donde no hay responsabilidad afectiva y emotiva, estamos hablando de vínculos tóxicos, porque empieza a haber reclamos, ¿no? No me hago cargo, entonces vos me hiciste, vos me dijiste, vos me lastimaste y yo no tengo nada que ver con absolutamente nada de esto, ¿no? Entonces, la responsabilidad afectiva realmente tiene que ver con este entender que el vínculo es lo que estamos co-creando, ¿no? O construyendo de manera colaborativa entre ambos, y que es ahí, y es de esto de lo que yo tengo que hacerme responsable, ¿no? Esto es como si yo estoy creando contigo un vínculo, ¿no? Y estamos co-creando este vínculo. Es como si de repente yo lo abandono y gosteo, es como si estuviera abandonando un hijo prácticamente, ¿no? Salvando las distancias, pero estamos creando algo juntos y yo de repente lo abandono, me borro, ¿no? Como, ¡pum! Y no es solamente que no estoy siendo responsable efectivamente contigo, sino que no estoy siéndolo conmigo, ni con el vínculo que estamos creando entre ambos, ¿sí? Entonces, Ahí supongo que esa relación es con uno mismo, primero. Esa conmigo, irresponsabilidad o responsabilidad tiene que ser con uno mismo. En el momento que uno empieza como a serse más responsable de sus propias emociones y poder expresar con mayor libertad, porque muchas veces por ahí hacemos cosas o esperamos cosas y no nos animamos a expresarla. ¿Por qué crees que pasa eso? es que justamente es esto, ¿no? Como intentamos evitar ese tipo de cuestiones y no expresamos lo que realmente deseamos o necesitamos o estamos sintiendo porque tememos eso que generalmente estamos haciendo con nosotros mismos, ¿no? Rechazándonos o sancionando eso que estamos sintiendo o no permitiéndonos esa conexión directa con lo que estoy deseando por temor a que el otro se lo tome a mal o le moleste o no le guste o lo juzgue, y entonces lo que empiezo a hacer es a generar un montón de sombra entre nosotros, ¿no? Y Porque ahí de es donde se repente, produce esa brecha a la que te referías. exacto, cada vez crece Bien. más. ¿Sí? Entonces, como huevo y la gallina acá, si me expreso y me juzgan, por ahí me choca y me hace que me cierre, entonces no me expreso y la brecha se sigue creando. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución acá es esto que te digo de la responsabilidad emotiva, es de poder hacerme cargo de que no es el leotre, el otro, la otra, el otro que me va a sostener o a resolver, sino que tengo que primero entrar en contacto con lo que yo estoy sintiendo y deseando y necesitando para poder darme el sostén necesario, y esto es madurar, ¿no? Ya no estoy en una mentalidad infantil donde mamá, papá o alguien más de afuera me va a venir a cuidar, sino donde puedo cuidarme a mí mismo y donde puedo hacer este acto de decir, bueno, Emocionalmente. exacto, emocionalmente me sostengo, ¿no? Como Sí, tengo ganas pero de el esto. sistema está diseñado para ocultar las emociones, no para expresarlas.
Exactamente, por O eso, sea, por lo menos desde chiquito, como que te enseñan a eso, ¿no? No puedes ser tan feliz, no llores, no grites, no, o sea, es como que, sí, sí, o no ahí, duele, tranquilito y no ¿no? molestes. Básicamente es eso, no molestes, ¿no? Como Ujú. porque la emoción parece ser algo molesto. Ahora, la emoción es lo que constantemente nos conecta, es el puente entre mi conciencia y la realidad, porque la realidad constantemente nos afecta y a partir de nuestras sensaciones, de nuestros sentidos, nos va generando emociones, constantemente, constantemente. Ya estar acá genera un nivel de emoción, lo que está pasando afuera genera un nivel de emoción, la historia de lo que vengo y de lo que me vino pasando genera un nivel de emoción, que la conexión de internet no haya funcionado en el momento en que esperaba genera un nivel de emoción y poder realmente blanquear eso que estamos sintiendo, que es poder abrirnos de forma consciente y sostenernos y decir como, bueno, me generó ansiedad que no se me conectara o realmente, mira, necesito estar un tiempo conmigo, ya sé que quedamos en vernos hoy a la noche, pero prefiero estar conmigo porque si estoy con vos voy a estar en otra y desconectado y prefiero que nos veamos mañana. Tiene que ver con este poder armar convenios conscientes donde nos vinculamos de manera adulta y poder transmitir esto, ¿sí? No esperando que el otro resuene 100%, pero sí pudiendo ser genuinos y generosos a la hora de abrir nuestro mundo emocional. Generalmente lo que hacemos es ser bastante avaros con nuestras emociones, ¿no? Como si lo que estoy sintiendo es mío y no lo quiero compartir con nadie más porque entonces es mi tesoro más preciado y no quiero que nadie acceda a esto. En vez de decir como, esto es lo que soy, esto es lo que tengo y mi generosidad tiene que ver con esto y me hago cargo y me hago responsable de cuidarlo porque es lo que más vale para mí, hacemos todo lo contrario, ¿no? Entonces, desde este lugar al no expresar, al no decir, al no transmitir, justamente porque nos asusta nuestra propia vulnerabilidad. No me gusta usarla tanto la palabra vulnerabilidad porque a mí me resuena como algo que suena a fragilidad, ¿no? Como algo frágil. Y en Débil. realidad débil por ahí. Y tiene que ver con nuestra sensibilidad, ¿no? Con poder ser sensibles. Si la vida nos afecta y somos seres sensitivos porque estamos dotados de 5 sentidos para aprender la vida con H, ¿no? Aprender, tomar la vida, todo nos va a estar afectando, todo lo que entra por los sentidos genera sensaciones y esas sensaciones siempre son emociones que traducimos de alguna manera y nombramos de alguna forma en particular, pero que nos van generando, ¿no? Como determinadas acciones o reacciones que si podemos percibir y si podemos hacernos cargo de eso que estamos sintiendo, nos da la libertad, como decías hace un ratito, de elegir con mucha más conciencia cómo respetar ese mundo sensible interno y cómo respetar el de aquel con el que me estoy vinculando y cómo respetar el mundo sensible que estamos construyendo colaborativamente en el vínculo, ¿no? Porque el O sea, vínculo. está el mío, el de la otra persona y el común. Exacto, son 3, ¿no? Como, Bien, por eso tenemos que ser muy responsables a la hora de esto, porque la responsabilidad emotiva es conmigo. Yo tengo que bien. hacerme cargo de lo que yo estoy sintiendo. ¿Sentís que por ahí, desde un lugar, vamos a llamarlo mecánico o programado, un poco inconsciente, es como que sentimos un vacío y es como que en piloto automático estamos buscando algo ahí afuera que nos llene o que nos haga sentir un poco mejor y en donde vemos que por ahí no está funcionando, soltamos? Es exactamente eso, ¿no? Porque al no poder hacernos responsables emotivamente de esa necesidad y de ese vacío, eso empieza a asustarnos, entonces nunca conectamos con lo que realmente necesitamos poner ahí. Y no es algo O sea externo a que el nosotros. primer paso sería conectarse con uno mismo, con sus emociones, honrarlas. Honrarlas, darles lugar, reconocerlas y justamente limpiarlas y liberarlas de todas esas sanciones que decías, ¿no? Como, no, no te asustes, no, no molestes, no, no duele, ¿no? Como todos tenemos esos episodios donde nos caímos, nos lastimamos y de repente para consolarnos y desde un lugar muy amoroso venía mamá, papá y nos decían, bueno, ya pasó, no duele. Sí, duele, ¿sí? Duele. Ujú. A mí me duele en este momento y se me va a pasar, pero ahora duele. O esto me enoja y me molesta, o esto me está generando angustia, o esto no lo entiendo. Pero en vez de poder transmitirnos desde ese lugar, ¿sí? Constantemente estamos alimentando ese vacío porque el deseo es una falta, ¿sí? Pero no es una falta
sancionante, no es algo como nosotros transformamos esa falta en algo que nos sanciona, ¿no? Como en algo que decimos, uy, si me falta esto, estoy en falta, entonces no soy perfecto, el otro no me va a querer nunca porque me falta esto y necesito esto, y entonces mejor me alejo porque si no me lo puede dar, mejor salgo corriendo, ¿no? Y es como empezar a decir, yo tengo que entrar en contacto con esa necesidad, yo tengo que entrar en contacto con ese deseo, yo tengo que entrar en contacto con lo que tengo ganas de manifestar y crear y poder empezar a comunicar al otro, porque esto es como si estamos co-creando o armando algo de manera colaborativa, vos tenés tus propias sensaciones, yo tengo las mías y tenemos que encontrar un lenguaje común, ¿no? Como algo que nos permita entendernos en ese medio que es Sí. nuestro vínculo. Ahora, una persona que por ahí sí está emocionalmente madura, o sea que ya hice su trabajo, ya está conectado consigo mismo, con sus emociones, puede expresarse con libertad, no tiene miedo al que dirán. Eh, en ese caso es como que está bien, todo funciona, pero ¿qué pasa cuando hay una persona que emocionalmente está buscando algo de afuera para que llene su vacío, la otra persona también está buscando algo de afuera para que llene su vacío? Es como que están buscando eh, cosas, son como relaciones de necesidad más que de co-creación, como dijiste vos, ¿no? Porque como para co-crear, los dos tienen que estar como bien cimentados, ya hicieron ese trabajo y ahí sí están en una posición tal vez de esa claridad para poder co-crear. De la otra manera lo veo como que es más una necesidad de llenarme este dolor existencial, emocional que tengo, a ver como una aspirina, ¿no? Exacto, y transformamos al otro en eso, en un tapón, o en un bastón, o en un amuleto de la buena suerte, porque me enamoré y me va a liberar de todos mis males, ¿no? Entonces, cuando generamos vínculos desde el vacío, lo que hacemos es generar vínculos dependientes, por eso hablamos de vínculos tóxicos, ¿no? Nos volvemos adictos a eso que creemos que el otro nos tiene que dar, y cuando el otro no nos puede dar eso, porque de repente le pasó algo que hace que necesite ese recurso para sí mismo, y empieza, ¿no? La hecatombe, el problema, la crisis, ¿no? Como ya no me das, ya no me prestas atención, ya no me cuidas, ya no te importo, y empezamos a generar el drama, ¿no? Como el drama existencial, porque no podemos llenarnos de nosotros mismos. Entonces, generalmente lo que hacemos en ese tipo de vínculos es alimentar el vacío, ¿no? Y alimento el vacío generándole más Demandar. vacío al otro y generando esa dependencia. Ahora, en los vínculos maduros o responsables, lo que hay es una sensación de mucha pertenencia, pero no de posesión, sino donde justamente este vínculo que estamos co-creando nos pertenece y queremos alimentarlo con lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos es esa sensibilidad, es esas emociones que vamos sintiendo, donde de repente, si algo que dijiste o hiciste a mí me generó angustia, puedo decírtelo sin generar un conflicto y sin generar un drama ahí. ¿Sabes que esto que dijiste me angustió? Y lo hablamos, a ver si puedo trascenderlo y a ver por qué me angustia y a ver a qué me recuerda, en vez de, porque vos me estás diciendo y me haces doler. No, se genera un puente muy distinto que justamente permite que eso se expanda de manera colaborativa y donde ya no necesito estar, ¿no? Mendigando esto del breadcrumbing, donde como tus miguitas y estoy constantemente mendigando un poquito de tu atención y de tu Porque mimo. es como que nunca llega, ¿no? No importa lo que haga, es como que siempre siente como que no va a ser lo suficiente. Bueno, que de alguna manera por ahí eso nos hicieron sentir también de chicos, ¿no? Como que no importa cuánto nos esforcemos para hacer felices a otros, como que nunca es suficiente. Es que justamente está ahí, ¿no? Creo que el kit de la cuestión. Nos entrenamos para ser felices a los demás como si nosotros pudiéramos hacerlo de alguna manera, ¿no? Entonces nos transformamos en objetos y dejamos de ser sujetos. Cuando dejamos de ser sujetos, dejamos de tener sensibilidad, porque hermoso, ¿no? Pero el florero que tengo acá al lado, si lo tiro y lo rompo, no va a ponerse a llorar y a decirme que lo lastimé. ¿Por qué? Porque no tiene esa sensibilidad, ¿no? Entonces, cuando me transformo en un objeto, ya sea en un tapón, en un amuleto o en un bastón dentro de un vínculo, no puede haber esa sensibilidad. Y esta idea de que yo voy a hacerlo feliz, ¿no? O que yo te voy a hacer feliz, o que tu felicidad depende de mí, justamente es la ilusión más grande que tenemos que trascender, porque nada de lo que yo siento puedo hacértelo sentir. Si yo te amo profundamente, no te puedo decir, toma, sentí todo el amor que yo estoy sintiendo por vos. No hay chance. Como yo voy a sentir mi amor, vos vas a sentir tu amor, y juntos vamos a aportar desde ese amor a crear esto con gestos, con acciones, con acompañamiento, con conversación, con comunicación, con
¿no? Cuidarnos mutuamente, pero es imposible que yo te haga sentir amor o felicidad o enojo, ¿sí? Eso tiene que ver con las emociones, son en uno, son en mí. Decime una cosa, Guille, cuando hay un objeto y hay un sujeto en la relación, ¿esos roles tienden a quedarse así o son dinámicos? A veces uno es sujeto, el otro objeto y viceversa. Cuando hay un sujeto y un objeto es muy complicado porque generalmente lo que se produce es una relación abusiva o de uso, ¿no? El sujeto usa al objeto y pueden ir intercambiando esos lugares, pero siempre va a tener esta cuestión muy de víctima-victimario, ¿no? Donde va a haber Bien. alguien Es que... como que los parámetros de esa relación están funcionando desde ese espacio. Y sí, y es esto adictivo, ¿no? Porque el objeto me puede encantar y entonces también desde el sujeto al objeto hay dependencia, ¿no? Como me gusta tanto esto que tengo que Uno se entonces, necesita del otro. sí, es mutua y es A de uno le gusta mandar y al otro le gusta ser mandado. siempre. Uno es como que asume más la responsabilidad y el otro es, bueno, a mí me dicen qué hacer, no tengo que pensar, me guían. Siempre los vínculos son de a dos, o de a tres, o de a cuatro, o de 18, ¿no? Pero la vincularidad siempre es, nunca es unilateral, ¿no? Como yo te hago y vos no me haces. ¿Sí? O yo te uso y vos no me usás. Siempre ese vínculo es mutuo, ¿no? Siempre es ida y vuelta. Entonces, si yo estoy en un lugar de sujeto donde estoy reconsciente, pero a vos te pongo en un lugar de objeto y vos te pones en un lugar de objeto porque tu autoestima, tu confianza y demás no están ahí disponibles para expresar tu sensibilidad, y se va a empezar a dar un vínculo asistencialista o dependiente, ¿no? Porque también se da, no siempre víctima y victimario, ¿no? Porque también es muy típico ver este lugar donde el objeto, ¿no? Recibe el cuidado y la atención del sujeto y el sujeto entonces se siente engrandecido y expandido porque te cuido, te doy, ¿no? Entonces me pones en un lugar de admiración donde yo te estoy dando todo el tiempo y me siento genial, ¿sí? Pero porque estoy como cuidando este objeto. Como Bien. cuando el domingo quiero limpiar el coche y dejarlo flamante y nutrido para después exhibirlo, ¿no? Entonces esos vínculos siempre tienen toxicidad. Ujú. Sí, por ahí no nacen desde un lugar genuino, sino de un lugar de una necesidad. Y en donde esa necesidad se cumpla, son todos felices, y en donde se deja de cumplir, ahí empieza los Sí, chispazos. me gustaría hacer una salvedad ahí. No es tanto una Sí, necesidad, porque necesidades tenemos todos. Esos vínculos surgen desde un lugar de carencia, que no es lo mismo. La carencia ok. es algo que a mí me manifiesta esta sensación de lo necesito porque mi vida depende de ello, ¿no? Entonces hay algo ahí de vida o muerte. En la necesidad es, uy, necesito, no sé, comprarme una remera nueva porque esta que tenía ya está normal. No tengo que salir corriendo a esto. En la carencia hay un lugar donde, uy, ya no tengo la remera, empiezo a sentir frío, me empiezo a sentir desnudo, me empiezo a sentir, ¿no? Como hay algo de el reclamo y hay algo de De esto del... sentir, en la carencia hay el sentir, la necesidad no, es más racional. No, en realidad en las dos hay sentir, lo que pasa que en la necesidad no es de vida o muerte, ¿sí? Puede aparecer algo del deseo y algo del querer, ¿no? Porque yo, en la carencia, o sea, claramente si estoy con hambre y sintiendo el vacío en el estómago y sintiendo que si no como algo ya me voy a desmayar, hay desesperación, hay voracidad, hay como una cuestión de es de vida o muerte. Supervivencia. En la necesidad puede mediar la conciencia, ¿sí? No es tanto que sea intelectual o racional, sino que puedo elegir, necesito una remera nueva porque esta ya no me sirve, entonces, ¿qué tipo de remera quiero? ¿De qué color? ¿Cómo qué me gustaría comprarme? ¿Manga larga o manga corta? No puedo elegir con libertad. Lo que produce la carencia es esta sensación de dependencia absoluta de eso que quiero, ¿no? En la Bien. necesidad es algo Y distinto. en la carencia puede ser de los dos lados. Una es desde el ego o desde lo que yo llamo el actor de Hollywood, que necesita que le estén pidiendo la foto y la firma todo el tiempo, mírenme, 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 y la selfie. O también desde la víctima. Como hay gente que por ahí le funciona, ¿no? Victimizarse para que después vengan y le hagan un mimito al ego o al ser, al alma. Entonces, ahí
volviendo al tema que hablábamos del sujeto y del objeto, eh, primero es que uno pueda reconocer, ¿no? Porque en el objeto o en el sujeto uno está dando el poder o le está sacando el poder, depende de qué lado está, ¿no? Y uno se deja sacar el poder o uno está, o sea, lo hacemos dependientes de una manera, dicho de otra manera. ¿Cómo? Lo primero es darnos cuenta primero, si estamos en una relación de objeto-sujeto, y dos, es quién soy, el sujeto o el objeto, y tres, cómo revierto esta situación. Bien, súper interesante esto, ¿no? Porque justamente me voy a ir dando cuenta de estas cuestiones dentro de lo vincular, ¿no? Si yo manifiesto este lugar de carencia, de necesidad, donde el leotre o la otra, el otro es mi todo, ¿no? Voy a estar en un lugar, en una relación dependiente. Si me estoy sintiendo usado y si estoy sintiendo que todo el tiempo doy más y que el otro me da menos y que entonces no recibo y que entonces siempre te estoy dando y vos no me das, voy a estar en un lugar más de objeto. Si estoy como en este lugar donde siento que todo el tiempo te tengo que estar cargando, cuidando, llevando, puliendo, ¿no? Haciéndote el mimito para que te sientas bien y bello, voy a estar por ahí en el lugar más de sujeto. Ahora, la relación de dependencia siempre es mutua, ¿no? Como esta gente que usa esos relojes como sin juicio, ¿no? Pero para ponerlo en un ejemplo, ¿no? Como, no, mi reloj, ¿no? Como esta cuestión, hay mucha dependencia en tanto el sujeto como el objeto en este tipo de relaciones. No importa de qué lado esté, la relación es dependiente, porque el sujeto necesita de ese objeto para sentirse valioso y el objeto necesita de ese sujeto para sentirse valioso. Y todo esto responde a este no poder realmente reconocer el valor interno, ¿sí? Poder autovalorarnos, trabajar en este lugar de estimar lo que estamos sintiendo y poder darle lugar a esto que hablaba, que es el deseo, ¿no? Como deseo ser tratado, es como voy a empezar a tratar al otro. Si esto no es recíproco, voy a estar justamente en una relación tóxico-dependiente, donde o voy a estar yo intoxicando porque voy a estar pidiendo más de lo que soy capaz de dar, porque por ahí lo que me pasa es que siento que no tengo nada para dar, que soy re poca cosa y que entonces vos sos todo para mí y que entonces vos me tenés que dar un montón porque yo no te puedo dar nada, ¿no? Entonces, o al revés, donde me siento que yo no tengo nada, entonces vos me tenés que dar todo. No es como, se da siempre de forma recíproca, ¿no? Como el caos es esto. Hay algo que tiene que ver con lograr el equilibrio entre el dar y el recibir, ¿sí? Y entender esto que decía hace un rato, donde yo no te puedo dar una emoción, yo no te puedo dar felicidad, no te puedo dar el amor que yo estoy sintiendo, no te puedo dar el enojo que me está generando esta situación, sino que esto es mío, es en mí y que puedo compartirlo a través de esta expresión, pero ni siquiera es que lo voy a compartir con vos, lo voy a compartir con el vínculo. Porque si yo te lo doy a vos, lo pierdo yo. Entonces, a donde lo tengo que poner es en el vínculo que es de ambos. Si yo lo pongo entre y digo, esta situación me generó mucho enojo, no te estoy culpando o haciendo responsable de la emoción que yo estoy sintiendo. Por eso hablo de responsabilidad afectiva, que es como yo te afecto a partir de mis acciones, pero también de responsabilidad emotiva, que es lo que yo estoy sintiendo, es mi emoción. Y yo no te puedo hacer cargo a vos de mi enojo, porque no lo estás sintiendo vos, lo estoy sintiendo yo. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos para que primero se den cuenta si están en una posición o en la otra, de víctima o victimario, y cómo salimos de eso? La forma más sencilla de reconocer... Sin hacer el ghosting, o no sé cómo lo dijiste Sí, el vos. ghosting o todas estas que ahora que hay un montón de formas, ¿no? Vinculares que tienen que ver mucho también con la virtualidad y donde quizás es más fácil hacer este tipo de cuestiones. Pero la forma más fácil de reconocer en qué tipo de vínculo estamos es a partir de el diálogo o la narrativa o el discurso que utilizamos acerca de nuestros vínculos. Ahí está una pregunta que tengo para hacerte desde que empezamos, que es este tema de la incapacidad de poder mostrarnos sensibles. Entonces, ¿qué pasa si le decimos a la pareja, mira, pareja, hoy escuché este vivo y hablaban del objeto y el sujeto, hablaban de una persona que es víctima y el victimario, y nosotros en qué estamos? O sea, por ahí abrir el diálogo desde ese espacio, ¿no? Y
¿qué rol querés que cumplís vos? ¿Cuál tengo yo? Y animarse a por ahí, como pareja o lo que sea, relación de la que sea, ¿no? Tener esta conversación y a ver qué sale. Eso es fundamental, ¿no? Como poder plantear vincularmente y charlar de estas cuestiones, pero también sirve mucho hacer el trabajo previo de tomar responsabilidad y de escuchar cuál es mi discurso acerca de mi pareja, por ejemplo, ¿no? Como, no, yo estoy siempre haciendo todo en casa y él nunca hace nada, o y yo trabajo todo el día y ella no ni me hace, no, no, como un montón de cuestiones donde al escucharnos cómo hablamos sobre nuestro vínculo, o pasa de mí, o no me presta atención, o siempre está con el teléfono, ¿no? Es como ver desde cómo nos referimos, en qué lugar nos estamos poniendo y poder hacernos cargo de lo que estamos sintiendo con esto, ¿sí? O sea que el primer paso sería eso, sí, hacer como un autoanálisis, de saber dónde estoy, qué siento y qué me gustaría que pase para tener esa conversación. A mí me gusta siempre decir una frase de una gran sabia, Shakira, que decía, cuando hay que hablar de dos, más vale empezar por uno mismo, ¿no? No me acuerdo en qué canción, pero yo me acuerdo que esa frase a mí me marcó y que tiene que ver con primero necesito autoobservarme, porque yo no le puedo ir a hablar al otro si yo no me vi. ¿De qué le voy a ir a hablar? ¿De lo que me molesta, de lo que está haciendo? No, no se sirve hablar por ahí, porque ya si no estoy poniendo la responsabilidad afuera. Y hacerse responsable es yo me estoy sintiendo de esta manera, ¿sí? No es que vos me estás haciendo sentir, yo me estoy sintiendo de esta manera. Si yo te digo, porque vos me haces sentir que yo no valgo, o porque vos me haces sentir, ya no hay responsabilidad ahí. Sigo poniendo afuera lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Entonces, cuando me hago cargo de lo que yo estoy sintiendo, puedo empezar a comunicarlo desde un lugar donde no busco culpables, sino donde me hago responsable o me responsabilizo de mi emoción y de mi sensibilidad, donde no te estoy culpando. Esto a mí me angustia, y la verdad que no sé por qué me angustia, pero no me siento bien con esto, y puedo empezar a hablar desde cómo me siento. Entonces el otro, ¿qué va a hacer? No se va a defender. Porque si yo voy y te digo, porque vos me estás haciendo sentir, y el otro te va a decir, pará, que yo de esto no, o sea, como no es mi responsabilidad, ¿no? Como la puedo haber cagado, pero no es mi responsabilidad. Cuando yo le empiezo a decir al otro como, esto me afecta, esto me duele, esto me angustia, el otro puede abrir también su escucha, ¿sí? Cuando el otro puede abrir su escucha, me va a poder ver, y también significa que para que el otro abra su escucha, yo primero tengo que haber abierto la mía propia sobre mí mismo. ¿Cómo el otro va a Bien, escucharme más a mí que yo? ¿Sí? seguro. Yo estoy sintiendo. Y ahí también puede pasar que por ahí la otra persona no tenga ganas de escuchar, no tenga ganas de abrirse. Pasa, es Como como si diciendo, estamos. otra vez, tengo que escuchar el melodrama de esta persona. Claro, si voy desde el melodrama es fiaca, ¿no? Como no tengo ganas de escuchar todo el rollo que viene de tus inseguridades y del que me vas a hacer cargo. Ahora, si yo estoy abriendo mi intimidad y yo estoy generando un espacio íntimo, y el otro va a poder entrar en ese espacio íntimo. Es muy raro, muy atípico, muy poco típico, ¿sí? Sí, es bastante raro que si yo genero un espacio de intimidad abriendo mi intimidad, el otro no resuene. O sea, como que consensuarlo primero con la otra persona. Me pasa Siempre. esto, me gustaría hablar de esto, generar el contexto, no por ahí tirar la bomba, sin, porque de alguna manera también eso sería como imponer algo. Por ahí la otra persona no está pensando en el partido de fútbol que quiere ver a la tarde y viene su pareja y le empieza a hacer todo este cuestionamiento y está 10 minutos empieza a Messi, que no sé si juega en Barcelona o en el Manchester City y vos me venís a hablar de estos temas, ¿no? Sí, que bueno, esto es como suele pasar bastante, ¿no? Como por ahí la energía femenina se abre con más facilidad dentro de lo sensible. Y es como esto, como ¿en qué momento crees que podemos tener una conversación? Porque la verdad que me estoy sintiendo mal con algo y me gustaría saber tu punto de vista, ¿no? Distinto Genial. es la frase esta que se usa un montón de tenemos que hablar, terrible, ¿no? Como yo escucho esa frase y ya digo como Ya te cerraste, hiciste el sí, ya es ghosting, como, mira, no puedo desapareciste. hasta dentro de 2 años, te aviso, tengo la agenda rellena, como, ¿sí? Porque ya hay conflicto, ya hay drama, y ya no hay ¿Cómo una podemos toma de encarar responsabilidad. eso de una forma madura?
generar el contexto. Pues yo creo que cuando el contexto está dado, las condiciones están dadas, se puede profundizar mucho, pero hay como que preparar ese terreno antes de tirar la bomba o hacer el planteo, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa con esto, Nico? Como a nosotros nos cuesta hacernos cargo de nuestra propia sensibilidad, porque nos va a dar temor la reacción del otro, ¿qué hacemos? Acumulamos, 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 y por ahí estamos toda la semana esperando que llegue el domingo, cuando se juega el partido, para tener esa charla, porque ya estamos a punto de detonar, ¿no? Entonces, armar el contexto también es entender esto desde un lugar responsable, donde con quien me estoy vinculando también tiene sus necesidades y que justamente yo no me puedo hacer cargo de mis necesidades, es decir, uy, necesito hablar de esto, de qué manera genero este contexto, de poder incluir al otro en la decisión de esa conversación, ¿no? Como, che, me gustaría que tengamos un momento de encuentro donde poder abrirnos, de compartir cómo nos estamos sintiendo, de generar juntos ese lugar, ¿no? Porque tampoco tiene que ver con esto de yo genero el contexto. Entonces te preparo la cena íntima con las velas y con el vino y de repente te largo todo el rollo, ¿no? Es como co-crear, tiene que ser colaborativo esto, ¿no? Sí. Y abrirnos desde este lugar, porque también cuando yo voy a compartir mi sensibilidad, tengo que estar muy dispuesto a que el otro comparta la suya. Si yo voy a ir a vomitar todo lo que me está pasando, y el otro no va a ser muy grato para el otro, ¿no? Como, bueno, vos sosteneme el pelo que yo vomito y después ya está, me vacío y entonces me quedo en paz. No, es necesario entender que esto es recíproco. Algo que me pasó el año pasado en México, tenía una pareja, y me acuerdo que venía acumulando, 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 como decís, y estaba como a explotar. Y en el momento de explotar le dije, necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a trabajar algo en mí que me está molestando de vos. O sea, le di vuelta a la historia y como que le pedí, me podés coachear, me podés ayudar porque tengo esto acá adentro. En lugar de vomitar el problema, le pedí la ayuda y la energía era totalmente distinta. Entonces la otra persona, en lugar de defenderse y atacar, estaba abierta a ayudarme y a construir y colaborar. Pero ¿qué implica ese pedido de ayuda? Que uno está abriendo su vulnerabilidad, ¿no? Cuando yo pido Correcto. ayuda estoy siendo vulnerable, no me estoy mostrando avasallante, ¿no? Como, ¡ah! Como, me está pasando esto, necesito tu escucha, necesito tu ayuda, no sé cómo resolverlo. Poder asumir la vulnerabilidad es entender esto, que no somos omnipotentes, pero generalmente entablamos los vínculos de forma poco responsable porque intentamos demostrarle al otro su error, su equivocación, su juicio, ¿no? Entonces, no estamos siendo responsables ni emotiva ni afectivamente. Sí, cuando llegamos a ese estado en la relación, donde ya empezamos a ver como todo lo malo, ya no hay como nada bueno, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Hacemos el ghosting. No, por favor. O sea, como nada más terrible que hacer el ghosting o cualquiera de estas cuestiones donde me No, empiezo a no, no, alejar sin decir, no vale salir a comprar un paquete de cigarrillos y, pero bueno, películas ¿no? y películas hay al respecto de esto que nunca terminan bien, siempre es un drama terrible, ¿no? Como la cuestión con esto, más allá de lo que podamos generar en la otra persona, es que no nos vamos a sentir a gusto con nosotros y que eso lo que termina generando después es que esperemos que hagan lo mismo con nosotros. Porque si yo salí a comprar el paquete de cigarrillos y nunca volví, lo que voy a esperar y lo que voy a generar después es esta sensación de que esto va a venir sobre mí, porque eso me va a generar culpa y esa culpa va a ser una deuda que o esperar lo mismo o cualquier otra cosa me va a empezar a generar un montón de emociones relacionadas a esta idea del abandono. Porque si abandono, me voy a sentir que merezco el abandono, ¿no? Porque eso que yo hago no va a venir hacia mí. Entonces vamos a empezar a generar vínculos donde esto se tenga que compensar. En el universo hay una ley, ¿sí?, fundamental, que es la ley de compensación. Todo se compensa. Todo se compensa. Si yo abandoné, en algún momento voy a pasar por esa experiencia, ¿sí? O yo me voy a abandonar, o alguien me va a abandonar, o voy a vivir una experiencia de abandono, no sé, desde algún lugar, porque todo tiene que ser compensado. Y aquello que yo genero
me va a ser generado, porque no se lo estoy generando a algo que no soy yo. El universo soy yo. Entonces, Claro, te lo estás generando vos constantemente, mismo. ¿sí? Por eso es importante esto de la responsabilidad afectiva, donde, ¿sí? Empiezo a estar en una relación donde siento que ya veo todo lo malo, donde siento que ya no funciona, y me tengo que hacer cargo, me tengo que hacer responsable del enorme dolor que me va a generar, pero por ahí es momento Y las de... complicaciones prácticas, ¿no? De la vida que pueden estar asociadas a eso, como tener que mudarte, salir de ese lugar donde viví, los hijos, el trabajo, lo que sea. Sí, pero justamente si yo lo hago desde un lugar responsable, ese cierre no tiene que ser dramático o caótico, sino que puede ir Doloroso, sí. generándose de manera saludable, ¿no? No tiene por qué ser Así tóxico, es. donde de Sí. repente me echan de mi casa y ya no veo a mis hijos y mi perro quedó y mis gatos no los vi nunca más y entonces todo lo que tenía lo perdí, sino que puede ser desde un lugar donde se va viviendo de forma mucho más armónica esto, ¿no? Donde, Sí. bueno, ¿qué es lo que vos necesitás? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿De qué manera congeniamos estas necesidades? ¿Sí? Porque justamente tenemos que entender que nada es eterno dentro de nuestra conciencia humana, todo es finito, ¿sí? Y incluso dentro de los vínculos, sin que se termine el vínculo, la relación todo el tiempo tiene que ir mutando. Entonces, esta necesidad de ir conviniendo y reconviniendo y volviéndonos a elegir y volviendo a poner, ¿no?, sobre la mesa o sobre el vínculo, que es lo que tenemos entre nosotros, lo que está pasando, es fundamental. Y si yo no soy responsable de lo que estoy sintiendo, es imposible construir desde ese lugar. Si yo no me hago cargo de lo que me angustia, si yo por no entrar en contacto con mi dolor no me puedo mirar en lo que me duele, o de lo que molesta no me miro en mi enojo, ¿no? Entonces voy a generar esta cuestión. Y justamente hay algo ahí que tiene que ver que siempre que algo termina va a haber un proceso de duelo, lo cual no necesariamente implica un proceso de sufrimiento. El sufrimiento tiene que ver con la resistencia a entrar en contacto con ese dolor. Y justamente se produce porque no soy responsable o no me hago cargo del dolor que me genera que esto no haya sido lo que yo esperaba. ¿Cómo me hago cargo? Se te muere alguien, un ser querido. ¿Cómo te haces cargo de eso? O Llorando. sea, bien, vos decís que la resistencia está en no hacerse cargo del dolor. Bien. ¿Cómo me hago cargo del dolor? ¿Llorando? Llorando, escribiendo lo que necesito decirle. A ver, el dolor en realidad lo tenemos con muy mala prensa y muy mal conceptualizado, porque el dolor aparece para proteger nuestro estado de amor, o nuestro estado de esencia, o nuestro estado puro, ¿no? Cada vez que algo nos duele, tiene que ver con que yo quería darte amor y vos no lo recibiste, o quería recibir amor y vos no me lo diste, y esto duele. Siempre es así. ¿Sí? Como se murió mi mamá y yo quería seguir compartiendo amor con ella y dejó de suceder, entonces duele. Hacerme cargo del dolor es llorar, y llorar, a mí una frase que me gusta mucho acerca del dolor que tiene que ver con que todo duelo dura 4 estaciones, ¿no? Y esas 4 estaciones pueden ser 4 estaciones de un año o las 4 estaciones que pueden ser cuatro, ¿no? Como hay, bueno, un montón de formas de entender esto, pero tiene que ver con poder entender todo lo que yo quería que suceda en ese tiempo, ¿sí? Y es como esto, cada día poder dedicar un ratito, si se muere un ser querido, a qué hubiese compartido hoy con esta persona. Y por ahí era mi mamá y todas las tardes después de comer nos llamábamos para ver cómo estábamos y esto ya no está, entonces voy a llorar por esto y me va a dar tristeza, y la tristeza no es algo negativo, es aquello que me viene a ayudar a soltar algo de eso, a saber que ya ese llamado no va a estar más, pero que voy a tener que encontrar otra forma de comunicarme con mi mamá que ya no está. Bien. ¿Sí? Y O eso tiene con... que ver con el vacío que, o sea, ¿crees que eso tiene que ver con el vacío? Como que ese llamado con la madre cumplía como un vacío interno y lo que extraña Depende, es como... ese vacío interno, o si uno está bien, entiende que es la ley de la vida, que estamos acá de paso y no va a extrañar el llamado. A ver, y estar bien no significa no estar llorando, esto es lo importante, ¿no? Como si yo en ese llamado estaba lleno de culpa o de un montón de cuestiones y probablemente me sea mucho más difícil. Ahora, claramente va a generar un vacío, porque a las 2 de la tarde cuando hablaba con mamá ya no va a estar ese llamado, voy a ver el teléfono y me va a generar tristeza. Pero esa tristeza no tiene que ser algo malo, negativo, que a mí me genere sufrimiento. Podré entrar en contacto con eso,
llorar, ¿no? 1, 7, 18, 20 días, 72, 4 años, lo que sea, ¿sí? Pero voy a poder ir limpiando ese vacío y entender que en ese vacío puedo poner algo que quiera, pero me tengo que hacer consciente de que ese vacío está, ¿no? Si yo Bien. usaba a mamá como un tapón para algo que tenía que ver con no le importo a nadie, entonces que me llame mi mamá, hace que yo me sienta valioso y sigo en una posición bastante infantil y bastante dependiente, ¿no? Entonces, necesito hacerme cargo de que yo necesito, ¿no? Hacerme el lugar a mí mismo, que ese lugar lo tengo que ocupar yo, que no lo puedo ocupar mamá. Si no, sigo dependiente. ¿Cómo hacemos para cerrar esos ciclos responsablemente con las personas que se nos fueron? Bueno, yo trabajo mucho con las constelaciones familiares y es empezar a entender, ¿no? Como que cada uno sigue su destino y tiene su destino y que en algún punto el camino compartido con esos seres llegó hasta donde llegó y eso no significa que nuestro camino no tenga que seguir. Justamente porque poder honrar y darle valor a todo lo que compartimos con esos seres, ¿sí? Sea nuestras madres, nuestros padres, abuelos, hijos, hermanos, parejas, puede ser como cualquier situación, es poder reconocer, valorar y honrar el camino compartido y poder seguir adelante trazando nuestro camino, honrando y agradeciendo lo que compartimos y entendiendo que todo lo que sentimos en relación a ese otro no se fue con el otro, porque eso queda conmigo. Yo Ujú. voy a seguir sintiendo ese amor, yo voy a seguir sintiendo esa alegría, a traer esos recuerdos y a sonreír ante eso. Entonces eso queda en mí, eso no se va. El vacío emocional, ¿sí? No es real. Lo que podemos encontrarnos es con la ausencia física de un ser querido que se murió o de una pareja que ya no está, ¿no? Esto como por ejemplo el proceso de duelo de una separación es como, y el placar vacío se llevó el cepillo de dientes, ¿no? Y empezamos a encontrarnos con vacíos físicos concretos, pero emocionalmente yo puedo sonreír porque me encantaba ver el cepillo de dientes al lado de mi cepillo de dientes o esa camisa horrible que el otro tenía y que no me gustaba y que siempre me causaba gracia, y puedo empezar a honrarlo desde un lugar donde ya no lo sufro, pero donde me permito que la tristeza tenga lugar y me hago cargo de esa tristeza, porque la tristeza se nos enseñó que es una emoción mala o negativa, pero en realidad es una emoción que nos aporta un montón de riqueza. La tristeza es la huella que deja todo gran amor. Entonces, bienvenida a la tristeza porque amaste un montón, ¿no? Y poder empezar a ver la huella del amor tiene que ver con este poder reconocer que, me pone triste que esto ya no esté siendo de esa manera, pero igual sigue siendo en mí porque ya fue. Una última pregunta, Guille, porque se nos va a cortar. Tenemos 2 minutos. ¿Cómo podemos darle vuelta a esa tristeza? Amigarnos, aceptarla, usarla a nuestro favor y no reprimirla como algo negativo. Es que justamente tenemos mucho esta idea de que estar triste es malo, ¿no? Y la tristeza es una emoción que justamente lo que produce es una baja de energía para que podamos soltar. Cuando estamos tristes, nuestro nivel energético parece descender, ¿sí? Desciende mucho más si nos resistimos a esa tristeza. Si nosotros estamos todo el tiempo intentando evitar el encuentro con la tristeza, no conectar con la tristeza, estamos usando mucha energía en reprimir y frenar. Si nosotros le podemos dar lugar a esa tristeza y nos permitimos la quietud que la tristeza nos pide para poder habitarla y reconocer qué es lo que nos pone triste y poder trascender el velo de esa ausencia para encontrarnos con la abundancia que hay detrás. Si esto, como yo dijera, la tristeza es una cortina, ¿no? Entonces, detrás de esa cortina sigue todo lo que yo ya sentí, o con esa persona, con esa situación, o con ese vínculo, con ese afecto. Entonces es poder mirar la cortina, entender que está velando algo que está detrás, y en algún momento poder tener esa voluntad de decir, ok, esto no va a seguir expandiéndose, pero lo que ya está, ya está. Abro la cortina, puedo contemplar eso y puedo seguir mi camino en paz. En paz con vos y en paz conmigo, continuar el camino y poder vivirlo desde ese lugar de honra, de gratitud, de aceptación y sobre todo de amor, de poder decir, amé, amo y seguiré amando así como soy. Genial, lo terminaste como, pero perfecto. Se nos va a cortar en cualquier momento. Quiero agradecerte, Guille, por este vivo. Fue muy lindo, muy linda forma de empezar la semana.
Muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Perdón, gente, por todos los comentarios que veía ahí, preguntas. No quería interrumpirlo a Guille, así que bendiciones. Gracias, Guille. Un placer, Nico, gracias por la invitación y a todos los que estuvieron ahí acompañando. Hablo un montón como buen geminiano, pero gracias por este espacio y por todo lo que compartís. Realmente es bellísimo que abras este espacio para que todos podamos aportar un poquito. Así que muchas gracias a vos y a todos los